Gloria. Gloria, 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 bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en esta noche, amado, que estás escuchando a Palabra Profética, 27 de noviembre de 2015, son las 8 de la noche este viernes y estamos contentos porque una vez más el Señor nos ha permitido esta oportunidad. Vive Dios, el Señor nos concede esta oportunidad de venir a los hermanos con esta palabra del Señor una vez más este viernes, mi hermano, como acostumbramos todos los viernes a las 8 de la noche. Gracias al Señor hemos podido continuar con esto persistentemente. El Señor nos ha dado las fuerzas, el ánimo, ¿verdad?, para continuar con esto. Es algo que Dios nos está ayudando con esto y pensamos que si Él nos ayuda es porque algún beneficio tiene para el pueblo. Y en esta noche, mi hermano, yo voy a hablar con ustedes de algo que a lo mejor, ¿verdad?, sea algo un poquito diferente. A lo mejor no sea como una prédica, pero quiero hablar algo que yo pienso que es bien importante que los hermanos cristianos lo sepan. Es bien importante que los hermanos cristianos sepan de dónde es que salen muchas de las cosas que ellos creen. Y cuando digo ellos, estoy hablando del cristianismo. Y en esta noche yo voy a hablar un poquito de la importancia de saber de quién hemos aprendido. ¿De quién es que hemos aprendido? ¿Aprendido qué? ¿De quién hemos aprendido el cristianismo que estamos practicando? La razón que esto es tan importante es porque el cristianismo que aprendió la iglesia primitiva lo aprendió de hombres llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa iglesia primitiva estaba siendo guiada por ese mismo Espíritu. El Espíritu está en la palabra que esos apóstoles y esos profetas le infundieron a la iglesia. Era una palabra llena del Espíritu Santo, un espíritu que estaba todavía santo y puro. O sea, la palabra que ellos hablaban no estaba corrompida. Y por eso es que los apóstoles le podían decir a los gentiles y a los judíos que se convertían, esta es la verdad. Sin embargo, de allá para acá han pasado 2000 años. Esos apóstoles ya no están, esos profetas ya no están. Hoy en día hay muchos falsos apóstoles y falsos profetas que todavía dicen estar predicando la misma verdad de aquellos apóstoles y profetas que Cristo instituyó personalmente. Yo te garantizo que hay montones de mentiras infiltradas en lo que hablan muchas personas hoy en día. Y como las personas que hoy en día están enseñando, muchos de ellos están engañados, pues ellos engañan. ¿Y cómo es que engañan a uno? Pues con una palabra diferente a la palabra del fundamento de los apóstoles y los profetas que Jesucristo instituyó. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo, mi hermano, cuando Pablo fue llamado por Dios y escogido por Dios, fue con un propósito sumamente importantísimo. Con razón Dios lo inspiró a escribir tantas epístolas para la iglesia. Pablo era un protector de la revelación de Jesucristo. Mira lo que le escribe Pablo a Timoteo en su segunda epístola. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que le dice en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjate que está hablando del futuro. Pablo le escribe a Timoteo. Ya esto era la segunda epístola de Timoteo, le escribe ya cuando era un hombre ya de edad avanzada y su ministerio llevaba muchísimos años, ya había plantado muchísimas iglesias, inclusive dentro de las mismas iglesias que él había plantado, se habían levantado corrupciones y se habían levantado falsos hermanos, aún en contra de él mismo, que fue el que fundó las iglesias. O sea que esto es un Pablo ya avanzado en edad, en experiencia, en conocimiento y en revelación, y le escribe a Timoteo por segunda ocasión de un peligro. Y él le dice que en el futuro
los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea que él le profetiza por el Espíritu Santo a Timoteo que a través del tiempo las cosas irán cambiando y el engaño se pondrá peor. Ya había un engaño en aquel tiempo, como escribe el apóstol Juan a la iglesia, le dice que los anticristos y el espíritu del anticristo ya estaba en acción en la iglesia primitiva. Pues Pablo le dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate bien, él le dice que los malos hombres y los engañadores se pondrán peor porque estarán engañando más todavía y ellos mismos serán engañados. Mira qué cosa más terrible. La misma gente que está engañando, ellos mismos están siendo engañados por el espíritu del anticristo, que es contra la palabra. Eso es lo que es el espíritu del anticristo. Todo lo que es en contra de la unción, contra el Espíritu Santo, contra la verdad, contra la palabra de Dios, contra Cristo, eso es anticristo. Pues cualquiera que es engañado por este espíritu, ellos piensan que le están sirviendo a Dios. Y lo que ellos hacen es que engañan a otros a seguirlos a ellos. Le dan una enseñanza a las personas a través de su religión cristiana. Escúchalo bien, estos son cristianos que están engañados y engañan. Son ministros cristianos que desde el principio vienen haciendo esto porque es un espíritu que trabaja en todas las personas y se muere uno y ese espíritu se le mete a otro. Y esta gente engañan a través de su enseñanza, de la prédica, de la doctrina, de la forma en la cual se hacen las cosas en la iglesia. Y esto es tan y tan sutil que los miembros de las iglesias, uno casi no se da de cuenta, mi hermano. Esto es como un ángel vestido de luz. Por fuera todo se ve perfecto. Y por eso es que pueden engañar. Y el engaño es tan terrible que ellos mismos no saben que están engañados. Hable con cualquiera de estos apóstatas, liberales, falsos cristianos que hay hoy en día, gente que están en sectas religiosas que usan la Biblia. Hable con ellos y trate de razonar con ellos y usted va a ver que ellos están convencidos de que ellos están en la verdad y ellos están tan y tan convencidos que ellos van a tratar de convertirte a ti, a ellos. Alaba la gloria. El convencimiento es así de grande y por eso es que un engaño tan peligroso. Ahora, eso es como forma de introducción. Mira lo que el punto donde me quiero enfocar ahora es el versículo 14. Después que Pablo le profetiza que habrán malos hombres y engañadores, irán de mal en peor y engañarán a muchos. Después mira lo que le dice. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esta es la parte, mi hermano, de la cual yo quiero hablar esta noche. ¿De quién tú has aprendido? ¿De quién hemos aprendido el evangelio que nosotros creemos? ¿De quién es que hemos aprendido el cristianismo que estamos practicando? Muchas personas nunca han pensado sobre esto. Mire, mi hermano, la gran mayoría de nosotros cuando nos convertimos en una iglesia, una congregación. Esa congregación es parte de un grupo. Tienen su nombre, ellos son parte de una denominación o lo que sea. Y cuando usted entra a ese lugar, ellos ya están establecidos con una forma de operar. Ellos ya tienen ciertas creencias. Si usted va a la bautista, tienen unas ciertas creencias. Si usted va a la pentecostal, tienen ciertas creencias. Si usted va a la metodista, tienen ciertas creencias. Si usted va a la presbiteriana, tiene ciertas creencias. Y en todas esas iglesias, todas dicen creer en el mismo Jesucristo, pero todas tienen una diferente interpretación de la misma Biblia que todos cargan. Anda, algo tiene que estar mal. Porque es imposible que
todas las denominaciones que están divididas hoy en día se estén guiando por el mismo espíritu. Hay algo sumamente mal. Esto es lo que Pablo le advirtió a los corintios, que les dijo a ellos: ustedes son carnales porque están divididos. Habían grupos, sectas dentro de la iglesia de Corintios, y unos decían: nosotros somos de la denominación de Apolo. Otros decían: nosotros somos de la denominación de Pedro. Otros decían: nosotros somos de la denominación de Pablo. Y Pablo viene y le escribe a todos ellos y les dice: ¿acaso vosotros fuisteis bautizados en mi nombre? ¿Acaso vosotros fui yo el que morí por vosotros? ¿Acaso fue Pedro el que derramó sangre por ustedes? Ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo es nadie. Es lo mismo, ni los bautistas, ni los pentecostales, ni presbiterianos, ni metodistas, ni católicos, ni nada, ni nadie es nada. Solamente Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Entonces, ¿cuál es el peligro que hay en todo esto? Cuando uno primero se invierte, uno conoce eso. Uno piensa que la iglesia, eso es cristiano y que ahí está Dios metido y esa es la iglesia de Dios. Pero al pasar el tiempo, uno se va dando cuenta que hay cosas que le enseñan a uno en esos lugares. Y esto pasa en todas las iglesias, mi hermano. Cualquier iglesia que está organizada. Uno empieza a darse de cuenta que hay cosas que le enseñan en esos lugares o que no le están enseñando en esos lugares, que es diferente a la Biblia. Usted viene y lee en la Biblia todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra adultera, a menos que sea por causa de fornicación. Eso está en la Biblia. Pero hay iglesias que no le dejan a usted ni siquiera ni mencionar eso dentro de la iglesia. Y hay iglesias donde hay ciertos tipos de doctrina, como hemos hablado aquí, hay ciertos tipos de doctrina que establecen la función de la mujer y la función del hombre. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Hay iglesias que le van a decir que ese versículo no le aplica a la iglesia de ellos, que no le aplica a la iglesia de hoy, que eso era para otro tiempo, para allá, para Efesios, en los tiempos de Pablo. Y hay otra iglesia por allá que dice: no, lo que pasa es que Pablo era un machista. Y usted ve, mi hermano, que hay diferentes tipos de doctrinas. Hay iglesias que no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en los dones. Entonces, pues, niegan el poder de Dios en esa área. Sin embargo, hay otras iglesias que sí creen en el poder de Dios y creen en la manifestación del Espíritu Santo, pero después niegan otras cosas que también están en la iglesia. Entonces, lo que hay, mi hermano, es algo que usted está viendo, que hay diferentes grupos enseñándole a sus miembros diferentes cosas. Cuando uno trata de hablar, esto me ha pasado a mí, yo me he encontrado con personas, mi hermano, que yo he tratado de hablarle acerca de cosas que están en la Biblia que ellos no practican. Y cuando yo he hablado con ellos, yo he tenido la experiencia donde me han contestado con este verso que yo les acabo de leer. Ellos dicen: yo voy a persistir en lo que yo he aprendido. Al principio ellos como que tratan de contradecirme. Y tratan de decir, tratan de probarme a mí, usando la Biblia, de que ellos también. Pero si tú llegas a acorralarlos a ellos y enseñarles por la palabra que ellos están mal, se trancan. Y ahí vienen y dicen: no, bueno, mira, yo no quiero confundirme, yo no quiero pecar contra Dios, yo voy a persistir en lo que yo he aprendido. Eso es lo que ellos utilizan, este versículo que le dijo Pablo a Timoteo. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ellos utilizan ese versículo para ellos decir: yo voy a seguir practicando la clase de cristianismo que yo estoy practicando ahora mismo y no voy a cambiar. Porque ellos están convencidos de que ellos estaban bien ahí. Ahí fue que Dios los salvó, ahí fue que Dios hizo obras en ellos, los santificó y todas esas cosas. Y a ellos se les hace casi imposible
poder pensar de que ellos estén practicando un cristianismo torcido. Se les hace difícil a ellos pensar que estén practicando un cristianismo torcido cuando Dios a ellos los sanó estando en esa iglesia. Cuando Dios a ellos les habló siendo parte de esas denominaciones. Cuando Dios a ellos los ha santificado, les ha dado gracia, les ha dado amor, les ha ayudado a conocer la verdad. En la Biblia, a ellos se les hace imposible. ¿Cómo esto va a estar mal si aquí es donde Dios ha bregado conmigo? Y son personas que no se dan de cuenta, y esto me pasó a mí en una ocasión. Yo pensaba que la iglesia donde yo estaba, esa era la iglesia de Dios y no había otra. Esto es un engaño, mi hermano. La iglesia del Señor es la iglesia que se rige por la palabra, no por una denominación. Este engaño viene desde el tiempo de la iglesia católica, cuando se empezó a formar y a tomar fuerza, no solamente religiosamente, pero como un gobierno. Esto empezó, mi hermano, como 1700 años atrás, que esta iglesia se empezó a formar con cristianos, eran cristianos, gente que habían creído en Cristo, pero empezaron como que a mezclar el cristianismo, la Biblia, la política, la economía, los pensamientos humanos, la filosofía. Empezaron a mezclar todas estas cosas y tratar de hacer algo que fuera humano. Al pasar el tiempo, la Iglesia Católica tomó un poder tan y tan terrible que las doctrinas que ellos habían establecido, el que no las creyese, lo podían meter preso y aún matarlo. Ahora imagínese usted, si en el país donde usted vive, el gobierno fuera una iglesia, y esa iglesia dijese, nosotros tenemos la verdad, y cualquiera que crea diferente a nosotros, le matamos los hijos. ¿Qué usted cree que va a empezar a suceder con la gran mayoría de cristianos y de personas que viven en ese país? Todos se van a empezar a someter a ese sistema. Eso fue lo mismo que pasó en tiempos pasados con la Iglesia Católica. Y entonces cuando todo el mundo se empieza a someter, todo lo otro empieza a ser perseguido, tribulación cae sobre ellos, cualquiera que no se somete lo matan o lo meten a la cárcel. Y esto, cuando pasa por muchos años, lo que estableció la Iglesia Católica era tan y tan normal que hablar cualquier cosa diferente a lo que ellos hablaban era como que usted era extraterrestre. Todo el que hablaba diferente a la Iglesia Católica era un apóstata a la soltá, era un hereje. Cualquiera que hablaba en contra de cualquier doctrina católica, en esos años allá atrás, 1000 años atrás, mi hermano, olvídese que usted se buscaba tremendo lío, no solamente con la iglesia, pero también con el gobierno local del país donde usted vivía, porque todo el mundo era católico y todo el mundo se sometía a esas leyes. Todo el mundo creía eso. O sea, que había una denominación católica que había convencido a todo el mundo que ellos eran la verdadera iglesia. Y tenían en su poder político la capacidad de perseguir y encarcelar y matar a cualquiera que no creyese de esa forma. Pues, ¿qué sucede, mi hermano? Cuando pasa el tiempo, estamos hablando un poquito de historia para que usted sepa cómo es que esto se ha desarrollado en este día de hoy. ¿De dónde salen todas estas denominaciones? Y la forma de ellos operar es una copia de la primera iglesia que hizo eso, que es la iglesia madre de todas estas abominaciones y fornicaciones. Por eso es que la Biblia la llama una gran ramera. De ella salen muchas otras hijas, otras iglesitas con otros nombres, pero que siguen practicando como el mismo sistema. Que cualquiera que no se someta a ellos está mal. Y lo persiguen, a lo mejor no te meten a la cárcel y a lo mejor no te matan físicamente, pero te persiguen con sus palabras, te persiguen con sus pensamientos, te persiguen con su forma de tratarte y de mirarte, no se juntan contigo, hablan mal de ti, te dan mal testimonio, murmuran contra ti, son falsos hermanos. Como la Iglesia Católica subió y tenía ese poder tan terrible,
Al pasar cientos y cientos de años, la corrupción también subió. Las doctrinas siguieron cambiando más y más. Esa gente se inventaron, mi hermano, cuánta doctrina usted se puede imaginar que está corrompida hoy día. Eso fue poco a poco corrompiéndose en la Iglesia Católica. Esta gente empiezan desde bien para atrás, corrompiendo doctrina. Desde el principio empezaron a establecer ciertas interpretaciones de qué es lo que quería decir la Biblia. Y una vez que ellos interpretaban algo, ellos lo establecían como ley. Y decían que cualquiera que no creyese como ellos establecían como ley, en sus libros católicos y en sus libros dogmáticos, cualquiera que no creyera eso, pues era un hereje. Le voy a dar un ejemplo. En el año 325, después de Jesucristo, tuvieron un concilio católico. Se llamó el Concilio de Nicea. Allí establecieron que Dios era tres diferentes personas y que Jesucristo era el segundo personaje de una Trinidad. Ellos se sentaron un montón de obispos allí, en el año 325 después de Cristo, y teólogos y obispos y líderes católicos, y allí estaba hasta el rey de Roma estaba allí, el César. Y ellos discutieron y llegaron a un consenso de que Dios era tres diferentes personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres diferentes personas, y que cualquiera, mira lo que ellos dijeron, ellos pasaron una ley política y religiosa, pasaron una ley, cualquiera que no crea esto, sea anatema. Cuando cualquier persona no creía que Dios era tres diferentes personajes, esa persona automáticamente era perseguida por la iglesia y por el Estado. Pues, ¿qué sucede? Todo el mundo empezó a creer eso. Porque es obligado. Si tú no lo crees, te matan, o te matan los hijos, te persiguen, te meten a la cárcel, te quitan el trabajo, no te dan negocio. Olvídese, mi hermano, se formaba un tremendo revolú en la vida de las personas. Y como la gente no están dispuestos a morir, y la gente no está dispuesta a sufrir por la causa de la palabra, pues la gente se somete. Al pasar de los tiempos, mi hermano, empezaron a pasar muchísimas doctrinas. La mariolatría, había que adorar a María, establecieron el domingo como el día oficial para adorar a Dios. Ese era como el nuevo sábado que ellos establecieron. Y cualquiera que no adoraba el domingo en la misa estaba perdido. Escúchelo bien, mi hermano, estas son leyes que ellos pasaron. Con razón, hoy en día, usted ve que todo el mundo, casi todas las iglesias, está el domingo. Usted nunca se ha preguntado por qué es que le ponen tanto énfasis al domingo. Porque eso fue pasado como una ley hace como 1000 años atrás. Entonces, uno adopta todas esas cosas y eso viene desde allá atrás, y uno nunca se ha preguntado por qué practicamos las cosas como las practicamos, aunque la Biblia no lo mande así. Pues bien fácil. Uno tiene que buscar de quién tú lo has aprendido. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Esa es la parte clave. Tú tienes que saber, y yo tengo que saber, tenemos que saber de quién hemos aprendido el cristianismo que nosotros practicamos. Cuando usted mira la trayectoria de las iglesias desde el pasado, en el año 1500, hace como 500 años atrás, la iglesia católica tenía un poder terrible, pero estaba tan y tan corrompida en cuestión de pecado, de idolatría, de sacarle dinero a la gente, de mentir. Olvídese, una corrupción terrible. La corrupción era tanta que se levantaron ciertas personas a protestar contra la iglesia católica. Uno de los hombres más ilustres y más sobresalientes de esa protesta se llamaba Martín Lutero. Han hecho hasta películas de él. Y este hombre protestó en contra de muchas de las corrupciones que habían en la iglesia católica. Fíjese bien que en aquel tiempo básicamente la iglesia católica era la única iglesia cristiana.
Millones de personas sobre la faz de la tierra que decían ser cristianos, la única iglesia que conocían era la católica. Pero en el año 1517 se levantó un hombre, Martín Lutero, protestando. Él era católico, pero se dio de cuenta estudiando la palabra, estudiando la Biblia. Él era un maestro en un seminario teológico, empezó a estudiar la Biblia y se dio de cuenta, pero ven acá, nosotros practicamos un montón de cosas que no están en la Biblia. Y este hombre empezó a enseñar en el colegio donde él estaba, en el seminario. En vez de enseñar lo que enseñaba la iglesia, empezó a enseñar lo que decía la Biblia. Esto le causó una persecución. Pero él continuó y él dijo, a mí no me importa que me persigan y que me digan que me calle, este es el evangelio. Y este hombre continuó hasta que se formó una revolución donde miles de cristianos murieron. Eso era a cuchillo limpio, a espada limpia, a arco y flecha, a escopetazo. Yo no sé si tenían escopetas en aquellos tiempos, pero las sangres corrían por las calles de Alemania. Miles y miles de cristianos, una revolución terrible, porque fueron cristianos que por primera vez alguien le explicó, pero mira, esta gente de la iglesia católica te están diciendo que tú hagas esto y pagues indulgencia y que tú vas a ir a un purgatorio y que tú tienes que adorar a María y este hombre empezó a decirle, eso no está en la Biblia. Y esta gente empezaron a decir, pero ven acá, ¿qué clase de engaño es este? Y empezaron a rebelarse. Y empezaron a formarse iglesitas en diferentes lugares, pero eran perseguidos. Y eso fue una revolución, una rebelión terrible, porque era en contra no solamente de la iglesia, pero acuérdate, la iglesia tenía poder político. En realidad se fueron en contra del Estado. Eso era una guerra civil, mi hermano. La sangre cogía por las calles de Alemania en los años 1500 después de Cristo, por causa de que un hombre leyó la Biblia y dijo, espérate, esta Biblia es diferente a lo que me está enseñando esta iglesia. Y la gente empezaron a escucharlo a él. Él tradujo la Biblia al lenguaje de la gente común de la calle. Y la gente podía por primera vez leer la Biblia en su propio lenguaje. Antes de eso nadie podía leer la Biblia. Solamente estaba en latín. Y la iglesia no quería que nadie leyera la Biblia. Ella se reservaba ese derecho. Nosotros tenemos la autoridad del Espíritu Santo para no solamente leer la Biblia, pero para interpretarla. Ustedes solamente sujétense a nosotros. Y así vivía la gente, creyéndole todo a los sacerdotes. Se levanta este hombre a protestar, se levanta una rebelión y se forman diferentes iglesias. Por primera vez nace lo que se llama la iglesia luterana. La iglesia luterana salió de la iglesia católica a base de una rebelión. Eso es lo que se llama la iglesia protestante. Hoy en día la gente dice, no, nosotros somos protestantes y salimos de la protesta y no saben ni lo que están hablando. Es la primera iglesia protestante. Hubieron otros grupitos, pero esa es la más sobresaliente. ¿Qué sucede, mi hermano? Cuando esa iglesia sale de la iglesia católica, ella se santificó, Martín Lutero se santificó y le enseñó a la gente a santificarse de ciertas cosas. Pero él permaneció básicamente siendo católico. Ellos seguían bautizando a los bebés, seguían creyendo que la Santa Cena, la que uno toma, literalmente tú te estás comiendo el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo literalmente y estás tomando sangre. O sea, todavía seguía enseñando, eso solo había heredado de la iglesia católica. Seguían practicando la misa. Seguirían practicando que el domingo era el día mayor, que ese era el sábado del cristianismo, cosa que la Biblia no habla. Seguían practicando vestirse como sacerdotes, seguían haciendo ritos con cruces y estatuas y cuanta cosa. Ellos solamente se habían santificado de ciertas cosas contra las cuales Martín Lutero había protestado. En esencia, esa iglesia que sale de ahí mantiene muchas de las prácticas católicas. Pero ¿qué sucede? La gente que le había creído a Martín Lutero ahora se forman parte de esa denominación luterana.
Y de ahí, mi hermano, nace esa iglesia, ella crece, pero al pasar del tiempo, otros hermanos continuaron estudiando la Biblia y se dieron de cuenta, gente que estaban dentro de la iglesia luterana, continuaron estudiando la Biblia y se dieron de cuenta que la iglesia luterana todavía tenía cosas que no estaban en la Biblia. Y ellos se dividen de la iglesia luterana y ellos ahora están en guerra con los luteranos, pero ellos siguen predicando y mostrando por las escrituras que a los niños no se podían bautizar, que había que rebautizarse, y a ellos los llamaban los anabautistas. Esta gente empezaron a rebautizar a todo el mundo porque ellos entendieron por la palabra que el bautismo es para la gente que se arrepiente y ejerce fe en Jesucristo, no es para los bebés. Pero los luteranos dijeron, no, la iglesia de nosotros nunca ha enseñado eso, eso está mal. Entonces la iglesia luterana se trancó en lo que Lutero les había enseñado a ellos, y Lutero se murió y ellos se quedaron trancados ahí, pero hubieron 2 o 3 que descubrieron nuevas cosas en la Biblia y se separaron. Se estaban santificando por la palabra. Fíjese bien, Lutero se santificó de lo que él entendió. De Lutero salen algunos que entendieron nuevas cosas acerca del bautismo en agua, y ellos se salen de ahí para santificarse de los luteranos por la palabra. Al pasar del tiempo de los bautistas, salen otras personas que entendieron nuevas cosas en la Biblia, que ni los católicos, ni los luteranos, ni los bautistas habían entendido. Salen otro grupo que entienden otras cosas más, acerca de la gracia, de la predestinación y de muchas otras doctrinas que estaban en la Biblia que la gente nunca hablaba. Se forma otro grupo por acá. Después al tiempo salen los metodistas. Los metodistas descubrieron la doctrina de la santidad. Ni los luteranos predicaban santidad, ni los bautistas antiguos predicaban santidad, ni los presbiterianos antiguos predicaban santidad. Pero en el año 1700 se descubre esta doctrina de la santidad a través de un hombre llamado Juan Wesley. Este hombre en Inglaterra, él empieza a predicar el nuevo nacimiento y que hay que vivir en santidad. Cuando él empieza a predicar eso en Inglaterra, lo botan de la iglesia de Inglaterra. Le quitaron las credenciales, lo persiguieron y se tuvo que ir a predicarle en las calles. No lo querían en ninguna iglesia. Era ilegal que él predicara en las iglesias, pues se fue a predicar a las calles. Escúchalo bien, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. No te quieren en un lugar, sacúdete los pies y predica en otro. Todo por la palabra. Este hombre descubrió que la iglesia necesitaba vivir en santidad del mundo y de las cosas mundanas. Pues ellos empezaron a predicar eso a los borrachos, a los huérfanos, a las viudas, a la gente pobre, que en aquellos tiempos no los querían en las iglesias, porque la iglesia estaba tan y tan prosperada que solamente la gente rica en Inglaterra iba a las iglesias, los pobres tenían que quedarse afuera. Él se fue a esa gente y se levantó un avivamiento, y cuando él ve que toda esta gente se está convirtiendo, empezó a organizarlos a ellos, diferentes iglesitas, a formar iglesitas por aquí, por allá. Pero ¿qué sucede? Él les enseña la doctrina que él había entendido a todos esos grupitos, y todos esos grupitos se forman en iglesias. Ahí se levanta lo que se llama la iglesia metodista. La iglesia metodista se llama de esa manera porque ellos enseñaban un método de santificación. Por eso es que le dicen metodista. Tenían un método de cómo vivir santamente, un método de cómo agradar a Dios, de cómo vivir una vida cristiana, de cómo nosotros velar los unos por los otros. Ellos les enseñaban como unas disciplinas, un método de vivir el cristianismo. Usted está viendo, mi hermano, que empieza todo con una grande iglesia llamada la Iglesia Católica, que ellos estaban, olvídese, ellos reinaban el mundo entero con una sola religión. Se levanta gente que conoce, espérate, esta gente es tan corrompida, hay cosas en la Biblia que no me están enseñando, y empiezan a haber protestas
Pero cada vez que se levanta alguien con algo nuevo de la Biblia, se queda un grupo atrás que se queda estancado en lo que aprendieron de la persona que fundó la iglesia a la cual ellos pertenecen, la denominación a la cual ellos pertenecen. Y eso viene católicos, luteranos, bautistas, metodistas, y después de los metodistas se levantan los pentecostales. Gente que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a manifestar dones del Espíritu, hay un movimiento terrible de Dios. Ellos heredaron la doctrina de la santidad de los metodistas. La gran mayoría de los pentecostales al principio salieron de los metodistas, por eso es que usted ve que los pentecostales originales enfatizaban la santidad, porque la gran mayoría de ellos salieron de esa doctrina. ¿Y qué sucede? Al principio todo bien, un mover del Espíritu, pero vuelven y se organizan y forman la iglesia llamada pentecostal. Y cada vez que una de estas iglesias se formaba, ellos formaban su dogma, sus doctrinas, sus papeles, su constitución, y ellos escribían: esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, esto es lo que vivimos, y cualquiera que no se sujete a esto está mal. Fíjese bien que cada grupo formaba un sistema, igualito que lo que tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estableció un sistema y ellos decían: el que no se someta a este sistema está mal, y los perseguían. Pues todas las iglesias que van saliendo del sistema católico salen los luteranos, de los luteranos salen los bautistas, de los bautistas salen los metodistas, de los metodistas salen los pentecostales. Al pasar de los tiempos, esto es un proceso de 500 años, pero cada iglesia subsecuente que va saliendo va arrastrando las doctrinas de la madre original, que es un sistema de que nosotros somos los cheches, nosotros somos los que sabemos todo y todas las otras denominaciones están mal. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, cuando nosotros somos parte de una denominación, eso no quiere decir que uno está perdido. Pero hay que buscar, mi hermano, de que aunque tú estés entre medio de ellos, de que tú no le seas fiel a ellos por encima de la palabra. Tú tienes que serle fiel a la palabra donde quiera que tú estés. Es como cuando Cristo le dijo a los discípulos: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Vamos a estar en el mundo religioso. Vamos a hablar, por ejemplo, en esta ocasión, el mundo religioso. Nosotros estamos entre medio de ese mundo religioso. Pero si tú verdaderamente eres un hijo de Dios que amas la palabra, aunque tú estés ahí, tú eres diferente. Alabanza. Porque nosotros tenemos que estar donde Dios nos pone. A lo mejor Dios te pone en un lugar para hacer luz en ese lugar, para traer verdad en ese lugar, para defender su doctrina en ese lugar. Pero tú no puedes estar sometido al sistema religioso que esa gente tiene establecido, porque cuando Dios te demande algo por la palabra, tú vas a tener miedo de ellos. Miedo de que te voten, miedo de que te quiten credenciales, miedo de que no te den parte, miedo de que no te dejen subir en la jerarquía de poder que ellos tienen ahí, miedo de que no te dejen entrar al instituto bíblico que ellos tienen. Y cada sistema tiene ciertas cosas que ellos favorecen y cosas que ellos le dan mucho nombre y cosas que ellos la ponen como: wow, el que logre esto es el mejor del mundo. Entonces, todas las personas que son parte de ese sistema y quieren ser alguien en ese sistema, buscan lograr lo que ese sistema establece como grande. En vez de buscar lo que Cristo establece como grande, uno empieza a buscar lo que el sistema establece como algo grande. Entonces, cuando uno busca eso, es que uno está buscando ser reconocido por los hombres. Mire, mi hermano, cuando Jesucristo vino sobre la tierra, ya habían denominaciones. ¿Qué usted cree que eran los fariseos, los escribas y los saduceos? Eran denominaciones. Grupos que se habían separado y dividido, todos cargaban la misma Biblia. Cargaban a Moisés, los profetas y los salmos. Pero todos tenían una diferente interpretación.
y se dividían por grupos, y cada cual se señalaba y se tiraba. Los fariseos estaban en contra de los saduceos, y los saduceos estaban en contra de los otros, y mi hermano, y todo el mundo está uno en contra del otro. Diferentes sectas divididas utilizando la misma Biblia. Eso eran denominaciones. Entonces ellos lo que querían era ganar gente que fueran parte de su sistema para que el sistema de ellos creciera. Porque como ellos quieren establecer que ellos son los que están bien, lo que ellos buscan es que su sistema crezca. Porque usted cree que estas denominaciones de hoy en día y estos grupos de hoy en día y los concilios de hoy en día se desviven por crecer, porque haya mucha gente. Y mi hermano, y entonces por eso es que cambian las doctrinas y por eso es que ablandan y aflojan, porque ellos no quieren perder membresía, ellos quieren ganar más gente. Y cuando ellos ven que una doctrina sale de favor y el pueblo ya no le gusta, y ellos ven que ellos van a perder gente si siguen predicando eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos borran esa doctrina de sus libros y dicen, ya no hay que predicar eso, ya eso es viejo, ya eso es anticuado. Eso es lo que ha pasado con la doctrina de la santidad. La santidad no le agrada al mundo. Pues las iglesias, para no perder membresía, pues han guardado y quitado y han callado la doctrina de la santidad, para que la gente no se disguste con sus grupos y se vayan a otro. Todo el mundo lo que está es velando por sí mismo, por su grupo, velando de que la gente no se le vaya del sistema. Entonces, la gente que están dentro de esos sistemas tienen que despertar y ver de quién han aprendido el cristianismo que ellos profesan creer. 8:43 de la noche, 27 de noviembre de 2015, palabra profética en vivo. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Timoteo había aprendido del apóstol Pablo. ¿Y de quién aprendió el apóstol Pablo? Directo del mismo Cristo. Eso, mi hermano, eso no es revelación de segundas manos. Eso es directo del cielo. No había corrupción en esa enseñanza. Por eso es que Pablo le puede decirle a Timoteo tan rectamente, persiste en lo que has aprendido. Pablo no tenía ninguna duda de que Timoteo había aprendido algo puro, algo santo, algo verdadero. Él le dice con toda seguridad y toda autoridad, persiste en eso. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pero yo no le puedo decir a una persona que ha aprendido su cristianismo de una denominación que persista en eso. Yo tengo que decirle, mira, abre los ojos, lee la Biblia y compara lo que está aquí escrito con la denominación a la cual tú perteneces. Compara tu vida espiritual con la vida espiritual que señala la Biblia. Compara tus prácticas cristianas con las prácticas cristianas que dice la Biblia. Compara tus celebraciones. Mira, ahora mismo viene la Navidad. La gran mayoría del cristianismo celebra la Navidad. La Biblia no te manda a celebrar la Navidad. ¿Y por qué tú la celebras? Te lo voy a decir bien claro. Tu denominación heredó esa tradición de celebrar la Navidad de la Iglesia Católica Romana. Ellos fueron los primeros en celebrar eso en el cristianismo. Ellos adoptaron esa fiesta, que era una fiesta romana, que se la celebraban al dios Sol. Los romanos celebraban la Navidad, que es el nacimiento al dios Sol. Antes que Jesucristo naciera, la Navidad ya se celebraba, pero se la celebraban al dios Sol. Entonces la Iglesia Católica, para no perder membresía romana, adoptó esa fiesta en su cristianismo. Le cambió el nombre, se lo empezaron a celebrar al niñito Jesús. Y la iglesia se puso bien contenta porque había miles de miembros ahora celebrando esa celebración. No hubo problema en las calles de Roma y todo el mundo está contentito, se cogen de mano y cantan kumbaya. Eso es un sincretismo. Pero cuando Lutero protesta y se sale de la Iglesia Católica, ¿tú sabes qué? Él siguió celebrando la Navidad. Él no se había dado de cuenta que eso no estaba en la Biblia. Y cuando los bautistas salen de Lutero, siguieron celebrando la Navidad, porque la heredaron de Lutero.
Y cuando los metodistas salen de la religión donde ellos estaban, la iglesia anglicana allá en Inglaterra, siguieron celebrando la Navidad. Porque de la iglesia que ellos salen, ya se celebraba. Y cuando los pentecostales salen y se forma una organización, ellos deciden seguir celebrando la Navidad. Porque es una tradición que ya estaba establecida de muchos años. Y nadie la cuestiona, pero hasta que tú te das de cuenta en la Biblia, que espérate, que la Biblia a mí nunca me mandó a celebrar eso. Entonces tú dices, ¿y por qué yo lo celebro? ¿De quién yo aprendí esto? Lo mismo con todas las otras celebraciones y prácticas religiosas que a veces uno tiene, mi hermano. Hay que buscar de quién tú lo aprendiste. No podemos ser como este muchacho que yo le estaba hablando de cosas que estaban en la Biblia. Al principio él empieza a hablar conmigo de la Biblia y contradecirme, pero cuando se dio de cuenta que yo tenía la razón por la palabra, se trancó y me dijo, no, yo voy a persistir en lo que yo he aprendido. Y yo le decía, pero varón, eso mismo es lo que me dicen los testigos de Jehová. Eso mismo es lo que me dicen los mormones. Ellos quieren persistir en lo que han aprendido, pero ellos se tienen que preguntar de quién fue que yo aprendí esta malicia. Porque muchas de las cosas que esta gente están practicando no están en la Biblia. Entonces, si hay algo en la Biblia que nosotros no practicamos, ¿qué es lo que está causando que nosotros no lo practiquemos? Si leemos algo en la Biblia y nosotros nunca lo hemos practicado, algo está mal. Si la Biblia nos manda a hacer algo, te voy a decir un ejemplo, la Santa Cena. ¿Cómo es que las iglesias toman la Santa Cena? Un vasito así de chiquito, con un juguito Welch y una galletita. Ok, si tú buscas en la Biblia, tú no vas a encontrar eso. Todo el mundo con una copita chiquitita y una galletita. ¿De dónde sacaron eso? De la iglesia católica. La iglesia primitiva celebraba la Santa Cena como Jesús lo hizo con sus discípulos. En una mesa tenían una cena. Y como parte de la cena levantaban una sola copa. Y esa copa, de esa copa bebían todo. Y se levantaba un solo pan que simboliza el cuerpo de Cristo que no está dividido. Un solo pan, sin levadura. Y de él cada persona arrancaba un canto que simbolizaba el cuerpo de Cristo siendo latigazos y recibiendo golpes allá en el Calvario. Cada persona, haced esto en memoria de mí, este representa mi cuerpo. Y pan, y cada vez que tú le sacas un pellizcón a ese pan, tú te recuerdas que a Cristo le hicieron eso a su cuerpo, lo pellizcaron por todos lados. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos la Santa Cena sin cena? Mira qué contradicción, la Santa Cena sin cena, la comunión de los santos. Bueno, ¿acaso no hemos leído en Primera de Corintios que para la Santa Cena todo el mundo traía comida? Eso es lo que dice en Primera de Corintios. Tú lo buscas allí, tú vas a ver que la gente traían comida porque iban a tener una cena. Mire, mi hermano, y así usted va a ver, y yo estoy tocando puntos que no son tan controversiales porque no quiero espantar a la gente, lo que quiero es despertar la conciencia de las personas para que examinen de quién han aprendido. La gran mayoría de los cristianos han aprendido de una denominación, de un grupo cristiano, no han aprendido del Espíritu Santo. Han aprendido de un pastor que fue formado no por el alfarero del cielo, sino por el alfarero del concilio. Le dieron esa forma a ese pastorcito y le dijeron, esto es lo que tú vas a enseñar, esto es lo que nosotros creemos y yo quiero que tú lo enseñes de esta manera y no cambies eso. A tú, lo que nosotros te digamos, eso tú hablas. Entonces el pastorcito le enseña eso mismo a la gente y toda esa gente son formados por el pastor. El pastor es formado por el concilio. Y los miembros son formados por ese pastor. Y nadie se da de cuenta que están siendo todos formados por algo que no es el Espíritu Santo. Tenemos que ser formados por el alfarero celestial. Hay grandes controversias, mi hermano, de cosas que la iglesia practica diferente a lo que practicaba la iglesia primitiva. Te voy a dar una que es controversial que no le va a gustar a medio mundo.
En Hechos capítulo 2, bueno, tú lo puedes buscar en tu casa, versículo 38, allí dicen los apóstoles a la gente que se querían convertir, le dicen: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Fíjate bien, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y cuando tú vas allá a Hechos capítulo 8, bautizaron a todo el mundo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando tú ves el testimonio de Pablo, cuando fue allá Ananías de parte de Dios, que le dice: ¿qué esperas? Levántate y bautízate invocando su nombre. Cuando bautizaron a la casa de Cornelio, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, dijeron: ¿por qué impide agua? Los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Pero ven acá, ¿por qué los apóstoles en el libro de los Hechos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo? Y en las iglesias cuando bautizan no invocan el nombre de Jesús. Es bien fácil, mi hermano. Porque las iglesias perdieron la revelación de cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo: id y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el nombre? Fíjate bien que ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús dijo que se bautice en un nombre. Hay un nombre que se invoca para salvación. Los apóstoles conocían cuál era ese nombre. Ellos tenían la revelación. Y por eso es que ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el nombre que salva. Ese es el nombre que invocamos para salvación. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es que todas las iglesias están ajenas? No todas, pero la gran mayoría están ajenas a esta revelación. Porque ellos siguen practicando la tradición que aprendieron de la gente que estaban antes de ellos, que bautizaban, en vez de invocar el nombre de salvación, lo que hacen es que invocan y repiten un versículo bíblico. Mateo 28:19 dice: ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está bien, eso está en la Biblia, pero ese no es el nombre. Ahí dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es que no se bautiza en ese nombre? Porque la revelación de ese versículo y la tradición original de los apóstoles y los profetas, eso fue borrado por la Iglesia Católica. Y todas las iglesias que vienen saliendo de la Iglesia Católica a través de los tiempos aprendieron de su iglesia madre, la católica, y siguen bautizando igual que los católicos. Yo sé que eso para mucha gente eso es horrible escuchar eso, pero mi hermano, esa es la verdad. Si tú buscas en el libro de los Hechos, siempre bautizaban utilizando el nombre. No repetían el versículo bíblico y el mandamiento que Jesús dijo: id y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ellos sabían que eso estaba, que Cristo dijo eso, pero ellos entendían lo que eso quería decir. Entonces, cuando ellos bautizaban, usaban el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El nombre es Jesús, que quiere decir Jehová el Salvador. Yo soy el Salvador. Eso es lo que quiere decir Jesús. Por eso es que ese es el único nombre que puede salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por eso es que hay que invocar ese nombre para ser salvos. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Mire, mi hermano, hay que buscar. Esta noche yo he hablado algo que me siento hasta incómodo, porque yo sé que hay muchas personas que ellos son cristianos buenos, están contentos en sus iglesias, oran, ayunan, ellos aman a Dios, quieren hacer las cosas bien, pero nunca se han puesto a pensar, ven acá, este cristianismo que yo creo y que yo practico, ¿de quién lo he aprendido? Pablo le dijo a Timoteo
persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De la revelación del Espíritu Santo, de un hombre ungido por Dios llamado Pablo, de un hombre que recibió la revelación directamente de Jesucristo. Pero ¿y nosotros cuando vamos a la iglesia, de quién estamos aprendiendo? Muchas veces estamos aprendiendo de un hombre que del Espíritu no tiene nada. Muchas veces estamos aprendiendo de un hombre o de una denominación que tiene intereses personales y propios, que está preocupado de que se le vacíe la iglesia, que lo que quiere es que se le llene a la iglesia, que tiene preocupaciones de que no entren suficientes ofrendas, que tiene preocupaciones de que la gente lo vea como que no es grande, como que no están prosperando, tiene preocupaciones de verse inteligente. Mi hermano, todo eso apaga la revelación del Espíritu en un ministerio. Hoy en día los concilios tienen hasta instituciones bancarias donde le hacen préstamos a la gente, incluyendo a los hermanos, cuando la Biblia dice, Dios mandó a Israel, nunca le prestes con intereses a tu hermano, nunca. ¿Cómo tú le vas a prestar a un hermano y cobrarle intereses? Eso es aprovecharte de él, eso es tenerlo en esclavitud, porque la Biblia dice que el que coge prestado se hace esclavo del que presta. Entonces el hermano que le presta a otro hermano con interés, lo ha esclavizado. ¿Qué clase de amor de hermano es ese? De esclavizar a un hermano. Eso no es amor. Y hay montones de cosas, mi hermano, que nos muestran de que hay muchos intereses propios moviéndose en el mundo religioso. Y cuando nosotros estamos moviéndonos en medio de ese mundo religioso, nos sentamos ahí y estamos aprendiendo de esa gente, escuchando lo que ellos dicen, pero hay que buscar que nuestro maestro no sean ellos, sino el rabí de los rabí, Jesucristo es su nombre. Que el que nos enseña a nosotros sea la unción. Los que son enseñados por la unción y la unción permanece en ellos, ellos permanecen en la verdad. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, pero para nosotros poder estar en esa unción y ser enseñados por esa unción, tenemos que estar dispuestos a morir a esos sistemas, que esos sistemas nos maten, nos vituperen, nos digan herejes, nos digan apóstatas, pero que nosotros por causa de la verdad estemos dispuestos a morir, a sufrir hasta la sangre, como dice el libro de Hebreos. Hay que estar dispuestos a que nos voten, que nos quiten credenciales, que nos quiten puestos, que nos quiten, mire mi hermano, que nos vean a nosotros como la escoria del mundo, pero eso no importa después que nosotros guardemos la palabra. Ahora bien, ninguno de nosotros sabe todo. Nosotros todos vamos aprendiendo, igual que estas denominaciones que salieron de la Iglesia Católica. La luterana aprendió ciertas cosas de la palabra y ellos decidieron creer esas cosas nuevas. Y sufrieron por creer esas cosas nuevas. Dios los honra porque ellos en aquel tiempo se decidieron a creer más la palabra. Pero ¿qué sucede? Después, cuando pasa el tiempo, si Dios les enseña más cosas nuevas que también están en la palabra, les toca aún salir de los luteranos también y ser vituperados también por los luteranos, si es que hay que hacerlo. De cada vez que Dios nos va enseñando algo nuevo, hay que creerlo y hay que practicarlo y hay que predicarlo, aunque nadie lo quiera escuchar. Tenemos que ser enseñados por Dios. Ahí Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Cuando uno aprende, uno lo pone por práctica, o discipula. Para ser discípulo de Cristo hay que poner por obra sus enseñanzas, pero sus enseñanzas vienen por el Espíritu. Y hay veces que tú vas a estar en medio de una denominación, en medio de una iglesia, y mientras ellos te están enseñando las tradiciones viejas que ellos han tenido por 20,000 años, el Espíritu Santo te va a enseñar algo nuevo. Cuando eso nuevo viene a tu vida, no tengas miedo, créelo, búscalo en la palabra, verifícalo, pídele confirmación a Dios, y si tú lo confirmas por la palabra, créelo, vívelo y predícalo, no importa lo que digan. No importa lo que te hagan, cree la verdad. La gran mayoría de nuestras mentes están influenciadas por montones de tradiciones viejas, que esos son odres viejos,
que no permiten que uno reciba revelación nueva, vino nuevo, no lo permite, porque uno se quiere quedar con esa ropa vieja de la denominación, la ropa vieja del concilio, la ropa vieja de la tradición religiosa que está establecido desde el año de las Huácaras, la religión que practicaba mi papá, la religión que practicaba mi abuelita, la religión que practicaba mi tatarabuelo, y uno quiere quedarse con eso, porque hay sentimientos y hay diferentes cosas que están envueltas, pero todo eso hay que romperlo por tal de agarrarse de Cristo, que es la palabra. Así que en esta noche, mi hermano, yo te exhorto. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, si es que tú sabes que lo aprendiste del Espíritu Santo. Si lo que tú has aprendido es simplemente una enseñanza de hombre, una doctrina de concilio, una doctrina de denominación, una interpretación humana acerca de las cosas de la palabra, tienes que estar consciente de que necesitas que tu maestro sea Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa gente eran enseñados por hombres y ellos amaban esas enseñanzas y ellos morían por esas enseñanzas. Los fariseos, mi hermano, esa gente evangelizaban y hacían prosélitos a montones de personas. Mismo Jesucristo dio testimonio de ellos. Ellos iban lejísimos para ir a convertir una sola alma al fariseísmo. Pero dice la Biblia que los hacían 2 veces más hijos del infierno. Entonces esta gente que estaban ya tan convencida, habían aprendido de sus antepasados religiosos, los fariseos antiguos, ellos estaban tan convencidos que los fariseos antiguos tenían la verdadera religión, que cuando la verdad encarnada se les presenta al frente de ellos y les trata de enseñar la verdad, ellos no podían salir del fariseísmo, no podían salir de su denominación, no podían salir de su concilio, no podían irse en contra de lo que ya estaba establecido del poder religioso de esos tiempos. No podían salir. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo, que es la verdad. La luz vino al mundo, la revelación vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? El no tener conocimiento, el no tener revelación, el no entender la palabra. A veces la gente prefiere quedarse en la oscuridad y la oscuridad y las tinieblas de su denominación, cuando Cristo le presenta la luz, la revelación de la palabra. Como me dijo ese muchacho que yo les estaba hablando a ustedes, yo le presenté la verdad, le abrí las escrituras, él pudo ver, wow, aquí hay algo terrible que es verdad, y él me dijo, tú sabes qué, varón, yo voy a persistir en lo que he aprendido, porque eso lo dice la Biblia. Él me estaba diciendo, yo voy a persistir en esta oscuridad que yo me encuentro. Yo voy a persistir en esta tiniebla, en esta falta de conocimiento, porque la luz que tú me estás enseñando me da miedo. No le tengas miedo a la verdad, mi hermano. No le tengas miedo a la ley de Cristo. Jesús vino para hacernos libres. Libres de las denominaciones, de los concilios, de las tradiciones religiosas, libres de las ataduras religiosas y dogmas de hombre, doctrinas de hombre, libre de todo eso. Pero hay que tomar ese paso de fe y creer la luz, seguir la luz. Donde quiera que la luz alumbre y uno camina, nadie tropieza. Donde se tropieza es donde hay oscuridad. Así que, mi hermano, en esta hora, medita sobre estas cosas. Yo sé que para muchos cristianos escuchar lo que yo estoy diciendo en esta hora es algo un poco chocante. Yo mismo me debatía, Señor, ¿cómo yo le explico estas cosas? Mi hermano, yo sé cosas que el Señor me ha enseñado, que yo me las reservo mucho por miedo de hacer tropezar a cristianos que yo sé que son sinceros y quieren hacer las cosas buenas. Yo le pido al Señor guianza. Señor, guíame. ¿Cuándo hablo esto? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? Porque hay gente que no están preparada para escucharlo. Yo no quiero hacer tropezar a una alma que quiera hacer el bien. Hay un momento donde una persona está preparada por el Espíritu para recibir luz, y hay otros momentos que la persona todavía es un niño y no está preparado. Jesús le dijo a los discípulos, todavía tengo muchas cosas que enseñaros, pero no se las puedo decir ahora, porque no las podéis soportar. Y después viene y dice, pero en aquel día,
conoceréis que yo soy en el Padre en mí y yo en vosotros. Él estaba hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos en uno. En aquel día conoceréis. ¿Cuál es aquel día? Cuando venga la unción sobre vosotros, ella os enseñará todas las cosas. En aquel día conoceréis que yo soy en el Padre en mí y yo en vosotros. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Esta ha sido palabra profética. Yo espero que esta palabra te bendiga y te ayude. Medita, pídele a Dios ayuda y Él te ayudará. Acabas de escuchar palabra profética en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este. Nos puedes ver por video a las horas del programa a través de nuestra página palabraprofética.com. También nos puedes ver